Saludos y bienvenidos a Telecurul, una producción del Canal Congreso. El programa de hoy será conducido por el senador conservador Jorge Hernando Pedraza. El tema, las TIC, o sea, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y su importancia en la comunicación como tal, en la educación y en el desarrollo económico. Bienvenidos, aquí está Telecurul. Es un motivo especial poder saludar hoy a todos los colombianos que nos siguen en este programa. Bienvenido, querido Jorge. Vamos a ofrecer hoy un menú muy importante. Mi nombre es Jorge Hernando Pedraza. Hoy voy a ser el presentador de este programa. Pertenezco a la Comisión Sexta del Senado de la República. Soy senador por el Partido Conservador. Y por ahí dicen que soy el que más sabe del tema y yo les digo que eso es equivocado. Soy el menos ignorante en el tema porque en esto todos los días debemos aprender. Hablar de tecnología, hablar de ciencia, hablar de innovación, hablar de los temas de la actual y de la nueva generación implica una concurrencia permanente con las invenciones del ser humano, de tal forma que este es quizás el más transversal de los temas que hoy en la vida en el planeta de cualquier ciudadano, de cualquier nación, cualquiera sea su régimen político, su grado de desarrollo o su forma de democracia o de gobierno, siempre será el tema más transversal porque las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen que ver con todos los aspectos del día a día, de la cotidianidad de la vida de todos los seres humanos. No se puede hablar entonces de finanzas, ni de salud, de educación o de cualquier otro aspecto sin pasar por tecnología. Hoy vamos a concentrarnos en tres temas fundamentales. Las tecnologías de la información y las comunicaciones en su incidencia en la educación, las TIC en todo el proceso innovativo y de desarrollos de tecnología al servicio de los gobiernos en las distintas líneas que se han venido como plataformas de gobierno que se han convertido en políticas de Estado dando para Colombia. Y uno último que es un tema de mucha actualidad que nos va a generar desde luego también una polémica importante, que es un menú muy fresco, que es la reforma tributaria y la afectación en las tecnologías de la información y las comunicaciones, advirtiendo de entrada que poner nuevos impuestos o poner más impuestos al sector de las tecnologías es hacer adverso el desarrollo y coartarle a las nuevas generaciones el advenimiento al conocimiento. El valor fundante de una sociedad hoy, el nuevo nombre, si se quiere, de la riqueza de una nación, es el conocimiento que tengan sus ciudadanos. No son como tenemos en Colombia el petróleo, las esmeraldas, el oro, las riquezas materiales, sino el conocimiento que alberguen los conciudadanos. Por eso la reforma tributaria tiene unos puntos de profunda equivocación. Seguramente por ser estructurado por los tributaristas, ellos tienen un concepto eminentemente fiscalista, pero no conocen que al ponerle impuestos a la tecnología, a las tabletas particularmente, a los computadores, a los teléfonos inteligentes que hoy son de uso general, son parte de la canasta, no es un bien suntuario, no es otra cosa que agrandar la brecha digital y que poner al país en el borde, en el abismo que significa naturalmente ir hacia un analfabetismo digital. Jorge, tú con tu experiencia, ¿por qué no le cuentas hoy a los colombianos tu percepción respecto del primer punto? ¿Cómo las tecnologías inciden en el proceso educativo del país? Senador, es una faceta gigante, un universo gigante, cómo se puede usar la tecnología en el aula de clase, en los contextos universitarios, cómo la comunidad... Jorge, ¿usted estudió con tablero o con tablero hechiza? Tablero. Yo tuve acceso a internet ya haciendo la tesis de mi pregrado, o sea, solo al final. Desafortunadamente. Llegan los tableros electrónicos, ¿no? Sí, y vienen tecnologías cada vez mayor y a nosotros nos gusta mucho y vemos muy positivamente que cada vez más en el aula de clase tengamos más tecnología, más herramientas. También vemos con alguna preocupación que si bien se han generado esfuerzos importantes por los contenidos, por las pedagogías, por las dinámicas en el aula de clase, todavía nos falta mucho. Tenemos todas las aulas llenas de tabletas y computadores.
algunas escuelas con internet. También eso es un problema que hemos visto que... Tú has trabajado mucho ese tema de los procesos educativos, las tecnologías y la pertinencia en los contenidos, porque Sí. hablamos de poner un poco de hardware, pero software muy poco, y sobre todo contenidos de pertinencia de acuerdo a los modelos mundiales que hay que seguir para que nuestra educación tenga competitividad. Sí, el programa Computadoras para Educar sin duda ha hecho un gran esfuerzo ahí, el Ministerio de Educación también, pero el volumen, yo creo que, y además el aprendizaje, porque es que las tabletas fueron en el 2010, apenas en 2010 que salen al mercado, y todo esto ha venido pasando muy rápido. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que concentrarnos en este momento. Ya hay una buena capacidad ¿Cuál es tu instalada. concepto y frente seguir a eso de las adelante. tabletas? ¿Se deben seguir entregando tabletas pese a que no hay conectividad, que tenemos un bache ahí, a que la última vez ya no se completó? ¿O podemos revisar y más bien dar conectividad, crear un ambiente en donde tengamos la posibilidad de acceder a la red? Porque de nada te serviría tener tabletas si no hay conectividad. Entre otras cosas, es un tema que hoy se revalúa porque implica un costo especial del Estado. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Sí, yo creo que debemos seguir llevando tabletas a algunas geografías que todavía no las tienen. Pero definitivamente ahora el foco debe ser a las dinámicas, a capacitar más y más a los profesores, y no solo a los profesores, sino al directivo docente, a los padres de familia, es decir, a toda la comunidad que está alrededor, para que los niños acojan esas tabletas, que algunas no tienen conectividad. También yo creo que es un llamado también a nosotros, los emprendedores y los innovadores, a tratar de llevar soluciones allá, routers. Bueno, y va un poco con el último tema, y es, yo he visto, estuve en su tierra, senador, y cómo los niños lo que hacen es, como el internet no les da para todos, entonces ellos comparten internet desde sus celulares para poderlo hacerlo, y en Cómbita. Para que la gente sepa, mi tierra es Boyacá y Cómbita es un pequeño municipio junto a Tuna. Sí. La gente, por su creación cultural, nuestra idiosincrasia en Boyacá es esa. Nosotros somos gente solidaria, así que como en el anterior escenario se compartía un cuaderno o se compartía la dieta alimenticia, hoy la gente está compartiendo el internet. Claro, entonces, eso es parte de la economía digital, entre otras cosas. Sí, entonces el niño que tiene la fortuna de tener plan de datos comparte con sus amigos ese plan de datos para conectar esas tabletas. Entonces, vemos también cosas de la reforma tributaria. Entonces, hay que hacer un esfuerzo en dinámicas, y vienen unas dinámicas muy ricas que ya se están empezando a implementar en Colombia, que son dinámicas en las que pasamos de los niños de ser consumidores de digitales a ser prosumidores o creadores digitales, y esto desarrollando ellos mismos contenidos educativos, pero también hardware. Entonces uno ve cómo empiezan a generar soluciones de... No hay que olvidar, Jorge, que hay un implemento y una ruta muy importante que para el uso para la educación, que es la televisión, y entonces con la TDT vamos a tener la posibilidad de llegar a muchas más gentes. En el siguiente segmento hablaremos también de otros aspectos de la innovación. Por ahora hemos terminado esta primera parte. Vale. E invitamos a toda la teleaudiencia, al teleprograma, a la Telecurul, que nos sigan y que desde luego ojalá puedan opinar en vivo y en directo sobre estos importantísimos temas para la opinión pública y para todos los colombianos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional, y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional.
Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Jorge, cada vez que concurrimos a foros, a congresos de orden internacional, a eventos de tipo académico, se habla de nuevos, se introducen en la jerga de las telecomunicaciones nuevos conceptos. Las OTTs, la Big Data, antes nos decían que los smartphones, la televisión digital terrestre, en sus 4 o 5 arquitecturas, la nube, la economía digital, son conceptos que aparecen ahí. Esa es la innovación del ser humano. Plataformas, apps, etcétera, han cambiado la vida del ser humano y las nuevas generaciones hoy tienen un comportamiento distinto. Por ahí la gente dice que incluso hay encuestas, claro que las encuestadoras ya no les creemos porque están equivocadas todas. Ya no se puede decir que de aquí a Pekín, sino que de aquí a Trump, ¿no? Y se dice que lo primero que un ser humano hace cuando se despierta es coger el celular. Eso lo que tiene que ver es con algo que nos preocupa porque la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnología. ¿Cómo percibes eso y en tu experiencia qué recomendarías para que todo este tipo de innovaciones y las plataformas mejoren la calidad del ser humano y no la deterioren? Hagan que sea más posible llegar al umbral de la felicidad y no que sea la ruta más fácil para llegar a la desgracia y la infelicidad. Sí, definitivamente la tecnología tiene sus riesgos. Unos riesgos es que nos volvamos esclavos de la tecnología, como lo menciona, otros es que nos llevemos a riesgos como los niños, por ejemplo, el sexting y otra cantidad de riesgos que hay alrededor de la tecnología. Entonces lo que tenemos es que hacer es, como padres de familia, educar a nuestros hijos y romper con una barrera de esclavitud con la tecnología y, como usted bien lo dice, que nosotros mandemos la tecnología, no que la tecnología nos mande a nosotros. Y ahí el Ministerio TIC tiene un programa muy interesante que es en TIC Confío, que hace recomendaciones a padres sobre el buen uso de la tecnología, a los niños también. Entonces creo que ahí sería bueno que los padres de familia conozcan en TIC Confío y sepan manejar. ¿Tú te ves, Jorge, montado en poco tiempo en una telecabina, en una cabina de teletransportación, yéndote en los mismos microsegundos en que ya he dicho, de aquí a Suiza para ir a dictar una conferencia, o quieres hacer una holografía, un holograma para estar en Silicon Valley a esta hora? ¿Te ves en eso? ¿Ves que tu generación y la mía, que es un poco de atrás, y empatando con los millennials, podemos compartir esos nuevos escenarios de montarnos lo que en la ciencia ficción se hace, en unos carros que, bueno, y lo que en la humanidad en la antigüedad se dijo? Recuerden que antes había señales de humo, es una forma virtual de comunicación. Recuerden que la Biblia dice que había carros de fuego. Yo no sé si eso era de pronto producto de una sociedad mucho más civilizada y con mucho más tecnología que la nuestra, ¿no? Sí. Bueno, no, mi imaginación no llega hasta la transportación, pero sí veo que vamos a tener unas experiencias muy fuertes con esas gafas de realidad virtual, con unas experiencias en 3D o en 4D. Estamos en 4D. Que realmente nos vamos a sentir en otra dimensión y transportando. Si quiero conocer París, pues no voy a tener que ir hasta París, sino que este tipo de tecnologías me va a crear toda la experiencia, hasta el olor. Jorge, ¿tú eres deportista? Yo corro. Hay una máquina que ahora la programas y tú dices quiero trotar hoy en los alrededores del palacio en Japón, y te vas a la capital y entras y trotas allá, o quieres ir a Baviera, o quieres estar por los Montes Urales, y pones ahí y estás como si estuvieras allí inmerso en lugar in situ, en tiempo y en hora y en momento real, incluso con la climatología del momento. ¿Te ves realmente transportado? Acuérdate que tenemos unos problemas gravísimos de movilidad en Bogotá, y yo creo que el día que en Suiza se inaugure la primera cabina en el mundo entero, no en Suiza, en Japón, en donde sea, en Alemania,
se inaugure la primera cabina de teletransportación, ese mismo día a lo mejor estaremos inaugurando la primera línea de metro en Bogotá. Entonces, ¿dónde te ves montado? ¿En el metro? ¿Acumulado? Mi proyección no a tantos años, así que no sé. Pero sí, definitivamente nos vamos a cosas que no nos imaginábamos que están pasando. ¿Cuál es tu opinión, Jorge, con respecto al tema del uso de las plataformas? Se discute si hay legalidad, si hay ilegalidad. Hace varios años, quizás 20 años, en Colombia se dijo que había un fraude en telecomunicaciones, porque entonces se podía hacer una llamada, una comunicación de voz vía internet, y entonces las telefónicas saltaron diciendo fraude en telecomunicaciones. Entonces el bypass y el callback y las llamadas desde Kuwait trianguladas por otro lugar en un kiosco de Colombia fueron un espanto. Pronto el mundo entero y las compañías colombianas entendieron que eso no era fraude, sino que era una forma de hacer comunicación. Hoy podemos estar discutiendo lo mismo con el tema de las plataformas para el turismo, de las plataformas para los transportes. Se discute si son legales o son ilegales. ¿Cuál es tu posición al respecto y qué recomendarías al Estado colombiano que hagamos, a nosotros los legisladores? Sí, bueno, es una discusión muy amplia. Lo primero y que hay que resaltar y que nosotros como emprendedores defendemos y como activistas además es la neutralidad de la red, que sea respetado. Claro. O sea, eso es... Veo que eres seguidor de los principios fundantes de la ley que construimos aquí, el principio de la neutralidad, de la convergencia tecnológica, que a eso le hemos añadido la convergencia institucional, la convergencia normativa, la convergencia regulatoria. Sí, que además felicito a todo el Estado, al Senado, también al gobierno como tal, de defender esa neutralidad. Como activista que me siento, usted decía... Es cierto, es una de las leyes más modernas que hemos podido dar, una ley marco muy, muy interesante. Y que la gente no termina de entenderlo, entonces dice, no, pero es que deberían tumbar esas plataformas, queda fácil. No, pero es que de un momento, es que ¿qué va detrás? Entonces eso, primero resaltarlo y celebrarlo. Muy bien. Segundo hay un balance entre la innovación y la legislación en ese momento en el que no me voy a detener. Lo que sí es que definitivamente la transformación digital es una realidad. En este momento el usuario, y yo he usado ambas plataformas, la más popular de turismo y la más popular de transporte urbano, y la experiencia que le da a uno esas plataformas, cómo lo tratan, cómo lo conocen, cómo te generan un cobro justo, es muy difícil uno volver a otras experiencias del pasado. Entonces lo que tienen que hacer los sectores, más que salir a protestar, es actualizarse, ir a innovación, es yo cómo puedo generar una experiencia igual o mejor a la de estas plataformas nuevas que están llegando. ¿Te ves en un mundo en donde tu billetera no tenga dinero efectivo, físico, sino un mundo donde definitivamente toda la comerciabilidad se dé en dinero virtual, ni siquiera de tarjeta, ni siquiera plástico, sino virtual? Sí, yo ya viví ese mundo. Ya lo estamos haciendo. Sí, hace poco se me quedó la billetera en la casa y lo decían ahora, uno se devuelve el celular, pero ya la billetera no. Entonces se me quedó el celular y bueno, sin desayunar. Y entonces lo que hice fue buscar con mi celular, un banco tiene ya billetera virtual, donde un local cercano fui y pagué virtualmente. ¿Y ¿Pudiste tomar desayuno virtual? El desayuno no, estaba muy rico, pagué virtual. Quiero contarle a la audiencia que mi experiencia en Barcelona hace un año me permitió conocer que una máquina en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Barcelona hace comida en 4D, comida real, comida de veras, de tal forma que estamos preparados para ir a comer virtualmente, con dinero virtual. Esperamos que no tengamos problemas estomacales virtuales. Vámonos a otro corte y vamos a rematar nuestro programa de hoy con el último tema, que es de mucha actualidad: reforma tributaria y tecnologías de la información y las comunicaciones. Bienvenidos. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión,
El Congreso elige algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Jorge, en estos días está preocupado el país, los ciudadanos, por una reforma tributaria. Nos da enorme sensación de dolor que la gente comience a entender que el regalo de Navidad que el Congreso de la República y el Estado y el gobierno le va a dar a los colombianos es una reforma tributaria cargada de tigre. No vamos a analizar todos los aspectos, concentrémonos en lo que implica la reforma tributaria frente a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Un aumento del 16 al 19% en tabletas, en computadores y en smartphones que signifiquen un costo superior a 640.000 pesos. Tú que tienes una experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, ¿cómo ves esa reforma? Más si se le pone un adicional de 4 puntos, o sea, de 4% al consumo en datos y manteniendo una asimetría que permitiría entender que esto deflacta al sector y que crea, desde luego, una enorme dificultad dirigida a 37 millones de colombianos, probablemente los de menos capacidad de recursos y los de menos capacidad de adquisición, y que es lacerante hacia ese sector de la población. No podemos permitirlo. Pero ¿cuál es tu criterio? ¿Qué recomiendas que los legisladores hagamos frente a eso? Yo me he opuesto de manera radical a que haya esos impuestos. Bueno, los emprendedores hemos levantado la voz alrededor de, incluso en redes sociales, a través de un hashtag numeral freno digital, porque vemos cómo Colombia se ha ganado todos los premios a nivel internacional, la penetración de Internet, lo que se ha hecho con fibra óptica. Venimos en una dinámica realmente de orgullo, pero vemos esa gran amenaza de la reforma tributaria y por eso lo denominamos el freno digital. ¿Y dónde lo vemos? Primero, como emprendedores. Nos van a grabar el uso de plataformas digitales, muchas de ellas las mencionó usted antes, la nube, por ejemplo, comprar un dominio. O sea, todos los insumos digitales en Colombia van a estar grabados con el 19%. Eso por una motivación que leemos, no lo sabemos bien, pero que creemos que lo que quiere el Ministerio de Hacienda es grabar plataformas como Netflix, como Spotify, internacionales, que en este momento la gente no está pagando IVA por eso. Entonces lo que queremos hacer, lo que creemos que se debería hacer es, como propuesta, separar el consumo a la producción, porque nosotros como productores de valor digital, ese 19% que nos diferencia a un emprendedor en Panamá, a un emprendedor en China, a un emprendedor en Estados Unidos. Es más barato emprender a nivel digital en Estados Unidos que en Colombia. Esa diferencia en un mundo que no hay fronteras, uno se mete a Internet y ahí está todo sin ninguna frontera. Ese desbalance del 19% realmente es un atentado contra la competitividad del sector. Jorge, yo podría concluir que esa reforma tributaria no solamente es un desestímulo, sino desde luego, como lo acabas de decir, un atentado a la innovación, un atentado al emprenderismo y un atentado a las nuevas generaciones. Los demás, todas las naciones del mundo lo que entienden es que hay que subsidiar, ojalá, bajar costos, incrementar el batallón de creadores, implementar el batallón de formadores de plataformas, de software, de insertar a la gente en la tecnología. Mire que tenemos un déficit enorme hoy de estudiantes en ingenierías
básicas del sector de ingeniería de sistemas, incluso ciencias precisas, matemáticas, y por eso estamos dando becas. Grave porque es un país que no estimula y lo que está haciendo es agrandando la brecha digital, y no es agrandar la brecha digital, es agrandar la brecha social. Cuando estamos creando un entorpecimiento al desarrollo digital, lo que estamos haciendo es un entorpecimiento de tipo social. Aquí no estamos hablando de inclusión digital, sino de inclusión social, y con esa reforma lo que estamos haciendo es exclusión social. ¿Qué plantean ustedes que se haga en términos de actitud de gobierno? Creo que incluso más allá del tema tributarista es un tema de sociedad, es un tema de entender que el país estimule la ciencia, la tecnología y la innovación. Solo invertimos el 0.2%, mientras un país como Alemania invierte el 4% de presupuesto. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo creo que, y además como emprendedores nos sentimos como una dicotomía de diferentes ministerios. Entonces, el Ministerio TIC nos apoya fuertemente, el Ministerio de Industria y Comercio también nos apoya fuertemente, Colciencias, Impulsa, digamos que hay una gran cantidad de instituciones que entienden y apoyan el emprendimiento digital. Por otra parte está el Ministerio de Hacienda, que con esto nos sorprende y decimos, y se lo decíamos incluso al ministro de Hacienda hace poco, usted lo que está haciendo es pescar con dinamita, por coger los peces grandes, internacionales, pone dinamita, y los que vamos a morir primero somos los peces pequeños que todavía no tenemos el músculo y que o salimos del país a emprender donde no tengamos esos impuestos, o realmente vamos a estar en una situación complicada. Bueno, está dada la lección y es una definición que permite entender muy fácilmente a todos los colombianos: pescar con dinamita. Sí. Y yo podría trasladar esa frase para decir que el ministro también está pescando nuevos impuestos con dinamita. Por crearle nuevos ingresos a la nación, está generándole una enorme lesión a la mayor parte de los colombianos en impuestos como estos que estamos hablando, o en los impuestos generales, en el desmonte del CREP para cambiarlo por el de los dividendos, el aumento del IVA cuando la canasta familiar pesa mucho más sobre los hogares de estratos de menos condición de poder adquisitivo. Por eso esta reforma no puede convertirse en un elemento distractor. Finalmente, Jorge, ¿qué recomienda a los jóvenes del país que hoy tienen una expectativa y una esperanza en que Colombia cree unos elementos importantes de atracción a la tecnología, a la ciencia, a la innovación, al emprendimiento, y cómo estimularíamos a estos colombianos y a estas nuevas generaciones para que asuman a través de ella el liderazgo del país, ese liderazgo que esperamos esté muy por encima de lo que hoy está ocurriendo en nuestra patria? Pues yo creo que el mejor estímulo puede ser mi ejemplo. Nosotros creamos hace un año la compañía con un empleado sin sueldo que era yo, y ahora ya somos 8 personas, estamos con operación en Chile, en Perú, hicimos algunos proyectos en Venezuela también, hemos venido creciendo en tan solo un año, y yo no soy la excepción. ¿Cuál es tu producto líder? Mi producto líder es, capacitamos a jóvenes, a niños y jóvenes a desarrollar tecnología que combina software y hardware. Entonces ellos hacen soluciones para el Internet de las cosas, para su entorno, que buscamos lo que buscamos es que generen soluciones para su entorno, mediado por tecnología, y nos encontramos además que estos niños hacen cosas increíbles. Eso es lo que más estamos haciendo en este momento, incentivar la producción de tecnología. Bueno, felicitaciones, Jorge. Creemos que muchos jóvenes, como en tu caso, y muchas personas que saben que este es el camino y el vehículo para salir de la pobreza, deberán estar estimulados por el Estado colombiano. Haremos todo lo posible, y desde ya vuelvo a reiterar en público a los colombianos, por mi conducto y por mi conducta no habrá nuevos impuestos al sector de la tecnología ni aumento de impuestos. Creo que con eso le respondemos y creamos una conducta elemental de responsabilidad con los colombianos, porque la tarea del legislador no solamente es venir a hacer debate, sino también proveer la defensa de los intereses de la mayor parte de la nacionalidad. Y en mi caso, que he estado muy inmerso, muy cercano, muy engolosinado con el tema de las tecnologías, pues tengo el deber, y un deber que me obliga en una asociación clarísima de deber ser, a oponerme a estos nuevos impuestos para que tengamos, ojalá lo convirtiéramos al revés. Yo le dije al ministro de Hacienda, en vez de subirlos, bajémoslos. Esta es una oportunidad, podemos pensarlo, vamos a hacer el debate en los próximos días. Bienvenidos a este programa de Telecurul, tendremos unos nuevos temas. Expreso un saludo, Jorge, gracias por tu dedicación, y desde aquí me despido de todos los colombianos.